¿Cuántas veces has deseado desaparecer en el instante en que alguien toca el timbre? ¿Será que hay algo mal en preferir el silencio de una sala vacía al ruido amable de una visita bien intencionada? ¿Y si el aislamiento que tanto tememos fuera en realidad un portal hacia algo que olvidamos o que nunca tuvimos el valor de enfrentar? Nietzsche escribió que la mayoría de las personas huye de la soledad porque exige enfrentarse a sí mismas. Ya Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y Alan Watts, con su lucidez poética, nos entrega una llave silenciosa. Quizá quien no gusta de visitas no está huyendo del mundo, solo está intentando escuchar su propia alma. Vivimos en un tiempo que idolatra la disponibilidad constante. Si no respondes rápido, si no estás siempre sonriendo, si no te gusta recibir gente, seguro hay algo roto en ti. Pero, ¿y si esa resistencia fuera, en realidad, un síntoma de lucidez? ¿Y si los espiritualmente despiertos evitan visitas no por arrogancia o indiferencia, sino porque saben que cada presencia perturba, aun sin querer, la arquitectura invisible del alma? Ellos aprendieron que existe una diferencia profunda entre soledad y aislamiento, que estar solo no es ausencia, sino espacio. Espacio para que algo más verdadero pueda surgir. Piénsalo conmigo. ¿Qué es una casa sino una extensión del propio ser? No se trata solo de paredes o muebles, sino de silencio cuidadosamente cultivado, de rincones que guardan memorias, de rituales íntimos e invisibles. Cuando alguien entra, no pisa únicamente el piso, pisa el campo energético que construiste con silencio, lágrimas y pequeñas decisiones diarias. Los despiertos saben que no es a cualquier hora que se abre el alma. Ellos sienten, antes de racionalizar, que hay momentos en que la presencia del otro rompe algo delicado por dentro, como si un viento fuerte invadiera un ambiente donde los papeles de la psique estaban acomodados con precisión quirúrgica. Y eso no es drama, es percepción, es sensibilidad, es la conciencia de que el alma también tiene sus muebles, sus puertas internas, sus espacios sagrados, y no todo visitante sabe entrar sin empujar, sin desordenar, sin invadir. Caminemos por este abismo entre lo sagrado del silencio y la performance de la convivencia, no para huir de la vida, sino para reencontrarla en un lugar más verdadero, adentro. ¿Ya notaste cómo incluso la manera de respirar cambia cuando alguien entra a tu casa? Es casi imperceptible. Una leve tensión en los hombros, una sonrisa puesta a toda prisa. El cuerpo se prepara y el escenario se monta. El hogar que hasta segundos antes era refugio se vuelve escenografía, y tú, sin darte cuenta, vuelves a ser personaje. Quizá el anfitrión agradable, quizá el amigo gentil, quizá incluso alguien que está bien, aunque no lo esté. El mundo moderno aplaude esa actuación. Ser sociable es sinónimo de ser sano. La soledad, vista con desconfianza, es tratada como un defecto de carácter, pero los despiertos, aquellos que han atravesado la noche oscura del alma, lo saben. La convivencia, cuando es forzada, es un teatro que cobra caro, y el precio es la propia autenticidad. La mayoría de las personas no entiende eso. Necesitas distraerte, dicen, pero hay quien no quiere distracción. Hay quien desea encarar su propia sombra en el espejo de la noche, y ese encuentro, desnudo y silencioso, no acepta audiencia. Cuando el mundo toca la puerta, los despiertos dudan, no porque no amen, sino porque saben que, al abrir la puerta, también abren su propio campo energético, permitiendo que el caos del otro se derrame sobre su suelo sagrado. Y hay días en que ese suelo está en reconstrucción. Hay días en que todo dentro de uno es ruina recién caída. Las visitas en esos momentos no son solo visitas, son terremotos. Alan Watts decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no estar obligado a hacer lo que no quiere. Y quizá la mayor libertad sea decir no al mundo de afuera, para decir sí al mundo de adentro. No estás siendo grosero al evitar el timbre, le estás diciendo al universo, hoy me necesito a mí. Porque hay momentos en que hasta la gentileza se vuelve violencia, cuando invade sin pedir permiso el territorio íntimo del alma en silencio. Y si tú sientes eso, si el simple acto de recibir a alguien hace que tu cuerpo se endurezca y tu alma retroceda, no estás roto, estás lúcido. La casa no es un escenario, la casa es templo, y el templo exige reverencia, silencio, espacio. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental,
Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un sonido que solo se escucha cuando todos los demás se callan. No está en el aire ni en la materia, está adentro. Y para escucharlo se necesita un tipo de valentía que pocos tienen, la de estar radicalmente solo. El espiritualmente despierto, al rechazar visitas, no está despreciando al otro. Está en realidad protegiendo aquello que el otro, aunque sin querer, tiende a violar, el silencio donde habita lo sagrado. Porque hay una dimensión del alma que no tolera ruidos, que no soporta la luz fría de la conversación casual, que se retrae ante preguntas bien intencionadas pero invasivas como ¿todo bien?, como si el abismo del alma cupiera en 2 palabras. En la tradición zen, el maestro no enseña con palabras, enseña con presencia, a veces con silencio absoluto. Watts decía que el sonido de la campana no es el sonido de la campana, es el sonido del silencio alrededor de la campana. Y así también es el alma. Solo se revela cuando todo lo externo se retira. ¿Ya sentiste eso? La paz que llega cuando la casa está vacía, cuando el ruido del mundo afuera queda amortiguado por las paredes y de repente respiras de verdad. Ese instante, tan banal y tan sagrado, es donde el espíritu se expresa. No con palabras, sino con sensaciones que no se explican. La lágrima que escapa sin razón, el escalofrío que recorre sin viento, la nostalgia de algo que nunca se vivió. Es en ese estado que el alma se alinea, pero basta una presencia externa y todo se reorganiza, como si la propia esencia se escondiera por miedo a ser malinterpretada, porque lo sagrado es tímido, no grita, no se exhibe, solo se muestra cuando nadie está mirando, y por eso los despiertos eligen el silencio, no porque odien la compañía, sino porque aman aquello que solo se revela cuando están solos. El alma no habita en la agitación, habita en los intervalos, entre una respiración y otra, entre el pensamiento y el vacío. Es ahí donde susurra, estoy aquí. Pero quien vive rodeado de voces, de demandas, de expectativas, nunca escucha ese llamado. Cuando alguien entra en tu casa, entra también en tu campo. Y lo que para ellos es un gesto social, para ti puede ser una perturbación energética, como entrar con zapatos a un templo sagrado. No sientes eso porque seas frágil, sino porque eres sensible. Y la sensibilidad no es debilidad, es afinación. Los más despiertos son quienes captan lo invisible, y por eso necesitan tanto la ausencia de lo visible. La presencia de otros puede ser hermosa, sí, pero hay presencias que pesan, que ocupan el aire, que distorsionan la armonía, y no hay nada de malo en proteger tu espacio de eso. Tu casa es una extensión de tu alma, y el alma, como un cristal, necesita silencio para no quebrarse. Así que cuando sientas ganas de apagar el teléfono, cerrar las cortinas y simplemente existir en quietud, no resistas, no te culpes, no te etiquetes de difícil, solo escucha, porque el silencio es el idioma del alma, y cada vez que te niegas a violarlo por conveniencia social, estás en realidad practicando un acto de reverencia. Toda casa habla, incluso en silencio, susurra secretos sobre quién la habita, y quizá por eso los espiritualmente despiertos dudan en abrirla, porque saben que, al abrir la puerta, están revelando mucho más que paredes, muebles u objetos. Están revelándose a sí mismos. Cada habitación guarda un fragmento del inconsciente. El cuarto donde los cuerpos descansan y las máscaras caen. La sala donde la persona social se presenta, ordenada y luminosa. La cocina donde los instintos se alimentan. Y aún existen los rincones olvidados, los cajones cerrados, los armarios que acumulan papeles, las cajas que nunca fueron abiertas. Esos lugares no esconden solo cosas, guardan pedazos de nosotros que todavía no conseguimos mirar de frente. Carl Jung llamaba a eso sombra, todo aquello que no aceptamos en nosotros, que reprimimos, que exiliamos al sótano de la psique, y donde solemos esconder lo que es inconveniente,
justamente en los lugares donde pocos tienen acceso. Entonces imagina lo que significa permitir que alguien entre en tu hogar. No es una visita cualquiera, es una travesía simbólica hacia los lugares más íntimos de tu conciencia. Aunque no lo sepa, esa persona puede pisar dolores antiguos, memorias que apenas tocas, vulnerabilidades que solo el silencio conoce. Hay quien dice que no hay que hacer tormenta por una visita inesperada, pero el espiritualmente despierto siente lo contrario. A veces es justamente esa visita la que se vuelve tormenta, sacudiendo cuadros, derribando delicadas construcciones interiores hechas con paciencia, soledad y fe. Es como estar armando un rompecabezas emocional, pieza por pieza, después de años de negación, y alguien entra de golpe, roza la mesa y todo se deshace. No por maldad, sino por ignorancia. Ignorancia de la delicadeza que existe entre el alma y el espacio. Tu casa no es solo un refugio físico, es una extensión de tu psique, un mapa tridimensional de tu estado interior. Por eso el hogar de los despiertos tiende al silencio, a la ligereza, a la penumbra suave, como si fuera un cuerpo que respira despacio. Si prestas atención, lo notarás, hay días en que la casa parece inquieta, como si absorbiera la ansiedad que escondes, y otros en que todo está en su lugar, porque tú también lo estás. No es exageración, no es superstición, es conexión energética real entre el espacio y el espíritu. Alan Watts decía que la separación entre interior y exterior es una ilusión de la mente ansiosa. La casa y el cuerpo, la habitación y la emoción, el silencio y el ser. Todo late junto, y cuando alguien entra sin ser invitado, o incluso cuando lo es, puede sin saberlo activar zonas dormidas de tu psique, desorganizar procesos internos que aún estaban en gestación. Por eso el espiritualmente despierto no gusta de visitas aleatorias, porque entiende que el espacio externo no es neutro, es un espejo, y los espejos cuando se tocan sin cuidado se astillan. No estás equivocado por incomodarte con la presencia de alguien en tu hogar. Estás quizá más despierto de lo que imaginas. La casa no es lo que tienes, es lo que eres. Y hay lugares en ti que solo pueden ser accesados cuando nadie está mirando. Existen traiciones que no dejan marcas visibles, no involucran mentiras dichas en voz alta ni gestos evidentes. Son silenciosas. Ocurren cuando dices: claro, ven si quieres, pero todo dentro de ti está gritando no. Es en esos instantes cuando te abandonas y nadie lo ve. Preparas la casa, acomodas la postura, fuerzas la risa y parece que todo está bien. Pero el precio que pagas por ese teatro se cobra en energía vital, como si con cada sí forzado una pequeña parte de tu alma se escapara por debajo de la puerta. La verdad es que nos enseñaron a agradar para sobrevivir. Desde niños aprendimos que ser aceptados depende de ser accesibles. Decir no suena agresivo, cerrar la puerta es egoísmo, elegir el silencio es visto como frialdad. Pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si decir sí al otro cuando necesitas soledad fuera el verdadero egoísmo contigo mismo? ¿Y si mantener las apariencias fuera más cruel que parecer rudo? Alan Watts decía que cuanto más intentes ser lo que esperan de ti, más lejos estarás de quien realmente eres. Y el espiritualmente despierto ya no puede pagar ese precio sin enfermar, porque hay un tipo específico de dolor en sonreír cuando no quieres, en conversar cuando el alma implora por silencio, en recibir a alguien cuando el cuerpo suplica recogimiento. Y ese dolor, aunque invisible, se acumula, se convierte en cansancio inexplicable, vacío en medio de la multitud, apatía en días que deberían ser ligeros. Es el alma agotada de tantas concesiones. ¿Lo sientes? Esa sensación de estar fuera de ti, aún estando en tu propio espacio, como si hubieras salido del propio cuerpo para acomodar al otro, como si hubieras cedido demasiado y ahora solo quedara el cansancio. Esa es la factura de la convivencia sin deseo, y siempre llega, cobrando lo que fue entregado sin amor, tiempo, energía, atención. El espiritualmente despierto percibe ese intercambio y lo rechaza, no por frialdad, sino por honestidad. Rechazar una visita puede parecer pequeño, pero puede ser el gesto más revolucionario de autocuidado, es decir, hoy elijo no traicionarme. La sociedad va a tratar de convencerte de lo contrario, va a llamarlo exageración, va a insinuar que algo está mal contigo, pero lo que está mal es un mundo que exige que finjas estar bien para ser amado. No tienes que estar disponible todo el tiempo, no tienes que abrir tu casa, ni tu alma,
cada vez que tocan a la puerta. Existe una dignidad silenciosa en elegirte a ti mismo, porque cada vez que recibes cuando no quieres, hablas cuando querías callar, sonríes cuando el pecho arde, le dices a tu alma, espera un poco, tú no eres prioridad. Y cuando eso se convierte en rutina, no solo se va la paz, es la identidad la que se desmorona. Pero ya no tienes que vivir así. Puedes rescatar el derecho a decir no sin culpa, a cerrar la puerta sin explicación, a existir sin actuación. No es desdén, es lealtad. Y al final, quien realmente importa lo va a entender. Quien ama de verdad no exige que te traiciones para caber en su amor. Hay una figura antigua que atraviesa mitos, religiones y sueños. Un ser con ojos cansados de ver demasiado, con pasos lentos pero precisos, que lleva en las manos una linterna encendida, no para iluminar el mundo, sino para no tropezar dentro de sí. Es el ermitaño. Y quizá tú también hayas sentido ese llamado, silencioso, íntimo, irrenunciable, de recogerte, de decir no a la fiesta, no a la visita, no al ruido, de desaparecer un poco del mundo y reaparecer en ti mismo. Pero ¿cómo aceptar ese llamado en un tiempo donde la soledad se confunde con fracaso? ¿Cómo justificar la quietud en un mundo adicto al ruido? No la justificas, simplemente respondes, como quien atiende una voz que no viene de afuera, sino de un lugar tan profundo que ni siquiera las palabras alcanzan. Alan Watts decía que el sentido de la vida no está afuera de ti, surge en el momento en que te volteas hacia adentro. Y ese movimiento hacia adentro es casi siempre solitario, no por misantropía, sino porque ciertas verdades no pueden compartirse, ciertas curaciones exigen silencio absoluto, ciertos encuentros, los más importantes, suceden cuando estás solo. Es ahí, en la ausencia de estímulo, donde el alma comienza a hablar. Al principio susurra, apenas entiendes, pero poco a poco el lenguaje se revela, como si el vacío empezara a cantar, y lo que antes era aburrimiento se vuelve espacio, lo que era silencio se vuelve portal, lo que era soledad se vuelve regreso. El espiritualmente despierto entiende esto, sabe que la soledad no es exilio, es iniciación, es el desierto donde Moisés escuchó a Dios, es la cueva donde Siddhartha se convirtió en Buda, es la prisión donde Boecio escribió que la verdadera libertad comienza dentro de la mente. Y en lo cotidiano esto se traduce en pequeños gestos sagrados, cerrar la puerta con intención, tomar café en silencio, sentarse en la oscuridad solo para escuchar la propia respiración. Son rituales que, a los ojos de muchos, parecen irrelevantes, pero que para el despierto son alimento. Porque él sabe, el mundo no necesita solo voces, necesita quien escuche, no necesita solo presencia física, necesita presencia real, esa que solo se manifiesta cuando el alma está entera y no fragmentada en personajes sociales. El ermitaño no se aísla por desprecio, sino por reverencia a la propia interioridad, y cuando regresa, regresa distinto, más sereno, más entero, capaz de estar con el otro sin perderse de sí, capaz de amar sin disolverse. La verdadera cura no está en el exceso de vínculos, sino en la reconexión con el propio centro, y eso solo se alcanza en lo sagrado de la soledad. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de estar solo, no luches contra él. No pidas disculpas, no creas que tienes que explicarte. Tal vez solo estés escuchando, por fin, el llamado del ermitaño. No todo no es negación. A veces es afirmación de aquello que más importa, la propia entereza. El mundo afuera siempre va a exigir presencia, pero el alma, esa entidad sutil e indomable, solo florece en la ausencia del exceso. Y quizá ahí resida el secreto de los espiritualmente despiertos. Ellos no se recogen para huir del mundo, se recogen para no perderse dentro de él. No tienes que explicarte por necesitar silencio. El silencio es, por sí solo, una respuesta. Y si tu alma siente paz cuando la puerta permanece cerrada, entonces quizás sea ahí, en la clausura voluntaria, donde esté escondida la versión más verdadera de quien eres. Recuerdo una noche en que todo en mí estaba inquieto. El mundo había sido demasiado ese día, demasiadas voces, demasiadas demandas, demasiadas máscaras, y yo solo quería sentarme en el piso de la sala, en silencio, sin tener que ser nadie para nadie. Pero entonces el teléfono sonó. Era alguien querido queriendo pasar solo para platicar. Por fuera dije, claro, puedes venir.
Por dentro me desvanecí un poco. Esa noche me enseñó algo que nunca olvidé. Cada vez que dejo entrar al mundo cuando mi espíritu pide silencio, rompo un pedazo de mí. Hoy te agradezco, de verdad, por estar aquí, escuchando este mensaje, porque eso me muestra que no soy el único. Hay otros como tú, que sienten, que escuchan, que comprenden. Y quizá en este instante estés ahí en la oscuridad de tu cuarto, sintiendo que finalmente alguien puso en palabras aquello que tú solo sabías en silencio. Y eso ya es cura. Antes de salir, solo recuerda. El enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya te negaste a abrir la puerta por pura salud espiritual. No te preocupes, tu secreto está seguro conmigo, pero no te vas a ir sin dejar tu me gusta, comentar y suscribirte, ¿verdad? O también vas a hacerte el ermitaño digital hasta para eso. Deja aquí en los comentarios cuál es el cuarto de tu alma que más necesita silencio hoy y los videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Bueno, uno de ellos va a tocar algo que llevas evitando desde hace tiempo, pero solo lo vas a saber si haces clic o un número. Tal vez el silencio sea más interesante por ahora. Hasta la próxima vigilia nocturna, donde conversamos sin prisa entre susurros, sombras y verdades que nadie se atreve a decir en voz alta.